y les comparto la pantalla. Estamos en la encíclica Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad de León XIV y particularmente o concretamente estamos en el número 59, ¿no? Los principios de la doctrina social, el principio del bien común. Recuerden, estamos hablando, está sentando todas las bases el Papa León para después ir a hablar de esta persona humana con toda esta base en el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces está diciendo, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra forma, esta es nuestra concepción. A partir de aquí, entonces, preguntémonos por el hombre en la época que nos habla por sobre todas las cosas de inteligencia artificial. Y vamos a los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién quiere iniciar la lectura de esta noche? Yo, Iván, ¿te Adelante, parece? Lulu, por favor. Sí. Ok. Los principios de la doctrina social. El principio del bien común. Reconocer que toda mujer y todo hombre poseen una dignidad inalienable y derechos que ningún poder humano puede perjudicar o eliminar, requiere configurar el modo en el que vivimos juntos nuestras decisiones económicas y políticas. El rostro concreto de nuestras ciudades de aquí nace el primer gran principio de la doctrina social al que deseo referirme, el bien común. Podemos describirlo como la forma social de la dignidad que se reconoce a cada uno. Cuando Benedicto XVI hizo alusión a los valores no negociables que la Iglesia siempre debe defender, incluyó entre estos la promoción del bien común. Para un cristiano, en efecto, salir del pequeño mundo de sus propios intereses y comprometerse por el bien común en los límites de sus propias posibilidades es un valor no negociable como lo es la promoción de la vida. El Concilio Vaticano II ha afirmado que el bien común consiste en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esta definición nos ofrece una primera orientación valiosa, porque el bien común no se puede reducir a un simple listado de condiciones o de instituciones. No coincide con la suma de méritos de los individuos ni con la unión de sus intereses particulares. Es un bien mayor que pertenece a todos y que solo juntos podemos construir, acrecentar y custodiar. Podemos decir que la acción social alcanza su plenitud cuando tiende a este bien compartido, así como la acción moral de la persona encuentra cumplimiento en la elección del verdadero bien. En este sentido, podemos afirmar que el todo es más que las partes y que precisamente por eso la mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Es una ilusión pensar que sea suficiente con buscar el propio progreso para contribuir al bien de todos, sin tener que preocuparse realmente de los demás. Esta visión ignora el valor propio y específico del bien común. Este es fruto de la interdependencia que provoca una red de bien social que se difunde e incide en las personas. El bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones. Si se sumaran simplemente los bienes individuales,
No se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece. La búsqueda del bien común es lo que da vida a un pueblo, entendido no como una mera suma de individuos, sino como una realidad viva donde las personas aprenden a reconocerse vinculadas las unas a las otras y corresponsables de la red pública. En este sentido, cada persona contribuye a construir su propio pueblo con un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido. Es evidente que entre las diversas personas hay muchas diferencias ideológicas y pragmáticas. Hay variedad de intereses y frecuentes contrastes, pero eso no significa que sea imposible un proceso de diálogo para configurar una base de consenso que permita constituir un proyecto para todos y caminar juntos. Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos. Esto significa, en concreto, que el poder público tiene la delicada tarea de armonizar con justicia los diversos intereses en juego, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles. Cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o a polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común pierden credibilidad y al mismo tiempo crecen las desigualdades y las fracturas sociales. Esto vale también para la política internacional. Mientras las distancias entre los pueblos aumentan, se abren camino lógicas de confrontación y de agresividad, y el difícil recorrido hacia un mundo más unido y fraterno sufre nuevos y dolorosos contratiempos. En este marco, hablar de un camino compartido hacia un desarrollo más justo para toda la familia humana suena a delirio, pero no podemos perder la esperanza. Invito a todos a pensar en formas de cooperación y de instituciones internacionales más eficaces, capaces de cuidar el bien común global sin anular la legítima pluralidad de los pueblos y de los estados. En efecto, la promoción del bien común nunca puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir, a custodiar su propia identidad y a contribuir con su propia originalidad a la familia de las naciones. Cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral y por lo tanto inaceptable. El principio del destino universal de los bienes. Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes. Este principio nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra, el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes. San Juan Pablo II recordaba que Dios ha dado la tierra a todo el género humano
para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En consecuencia, no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Hoy estamos llamados a reconocer que este destino universal no se refiere solo a los bienes materiales, sino también a los bienes inmateriales y culturales. Existe un derecho a la propiedad privada que tiene su sentido y su función propia, pero siempre subordinado al destino universal de los bienes. Según San Juan Pablo II, dicha subordinación es la regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. La tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común, dado que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Su función social no debe ser considerada como una mera opinión teológica, sino como una doctrina cierta de la Iglesia, ya presente en las Sagradas Escrituras y en los padres. Por eso el Papa Francisco recordó que la solidaridad vivida en profundidad significa también devolverle al pobre lo que le corresponde. Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos, en un contexto donde la riqueza de las naciones depende cada vez más de conocimientos y tecnologías. Cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen. Además, el cuidado de la casa común y la responsabilidad hacia los pobres y hacia las generaciones futuras requieren que el uso de los bienes de la creación y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete el ambiente y evite despilfarros y nuevas formas de estafa. El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad nace de la misma visión sobre la persona que ha guiado nuestra reflexión sobre la dignidad y el bien común. Si toda mujer y todo hombre están llamados a ser protagonistas de su propia vida y a participar en la construcción de la sociedad, entonces también la organización social debe respetar y favorecer esta responsabilidad. La doctrina social de la Iglesia llama subsidiariedad al principio según el cual aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbidos por instancias superiores. Las instituciones de nivel superior deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de los niveles inferiores, coordinando sus aportaciones para que cooperen eficazmente al bien común. Desde el inicio del magisterio social moderno, a partir de León XIII,
La Iglesia ha insistido en el hecho de que ni la persona ni la familia deben ser absorbidas por el Estado, sino que deben actuar libremente en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común. San Juan Pablo II retomó y profundizó esta perspectiva, recordando que la comunidad política está al servicio de la sociedad civil y que el Estado debe velar por el bien común, interviniendo cuando sea necesario, pero sin sustituir de manera permanente la responsabilidad de los cuerpos intermedios y de las entidades sociales. La subsidiariedad no justifica el desinterés del Estado, sino que orienta su acción. La intervención pública se requiere precisamente para permitir que todos los sujetos sociales desarrollen su misión sin ser aplastados. Corresponde a la comunidad política crear las condiciones para que personas, familias, asociaciones y cuerpos intermedios puedan realizar su propia vocación social sin ser sustituidos o reducidos a meros ejecutores. Este principio alienta a superar toda forma de gestión paternalista o asistencialista de la vida social, promoviendo un estilo de corresponsabilidad, un Estado que valora la iniciativa de los ciudadanos y una sociedad civil capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común. En una lógica de subsidiariedad, las decisiones se toman al nivel más cercano posible a las personas involucradas, valorando la vida asociativa, de modo que el pueblo no se encuentre frente a decisiones ya tomadas, sino que pueda entrar en su camino de construcción. Allí donde familias, asociaciones, comunidades locales, realidades del voluntariado y del denominado tercer sector son reconocidas y sostenidas, la vida social se vuelve más cercana a las personas. Los servicios se brindan con mayor atención a las necesidades reales y las respuestas son más creativas y respetuosas de la dignidad de cada uno. El principio de subsidiariedad vale vale de manera particular en el contexto de la revolución digital. Aquí el nivel superior no es el Estado, sino todo gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico sobre las condiciones de la vida común. El nivel que absorbe competencias, datos y capacidad decisional está constituido por empresas y plataformas que definen condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas. La subsidiariedad requiere que dichos procesos no se impongan desde lo alto de modo opaco y unilateral, sino que estén orientados al bien común mediante la transparencia, la responsabilidad y formas reales de participación, auditorías independientes, transparencia en los algoritmos, acceso equitativo a los datos, herramientas de apelación. En este contexto, los estados y las instituciones supranacionales están llamados a garantizar reglas justas y mecanismos de protección eficaces para que las comunidades locales, los cuerpos intermedios, las escuelas y las universidades, así como las realidades eclesiales y asociativas, puedan tener voz y contribuir al discernimiento de las decisiones que inciden en la vida de las personas. Trabajo, acceso a los servicios, gestión de los datos y ambientes digitales. En las decisiones que se refieren a los flujos económicos, las plataformas digitales
La gestión de los datos y los algoritmos no se pueden dejar que pocos actores por sí solos orienten los procesos, sino que es necesario construir formas de cooperación que respeten los diversos niveles de la comunidad mundial y los hagan corresponsables del bien común. El principio de solidaridad. Después de haber considerado el bien común y la subsidiariedad, deseo detenerme en el principio de solidaridad. Este principio nace de la visión de persona concebida por la fe. Todo ser humano es creado a imagen de Dios e incorporado a una red de relaciones que lo vinculan a los demás, a los pueblos y a la creación. San Pablo VI recordaba que las obligaciones de solidaridad, justicia y caridad están radicadas en la fraternidad humana y sobrenatural que une a los hombres y a los pueblos entre ellos. La fraternidad no es solamente una aspiración interior del que cree, sino una forma social y política que se ha de encarnar en decisiones e itinerarios compartidos. La solidaridad, pues, es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos. Realmente, nadie se salva solo. Así se manifiesta de manera evidente el estrecho vínculo entre subsidiariedad y solidaridad, cuando la subsidiariedad no está acompañada de la solidaridad, termina por transformarse en la simple protección de intereses particulares, cuando la solidaridad no está sostenida por la subsidiariedad, degenera en asistencialismo que no promueve la responsabilidad. Este entramado remite también a la responsabilidad de una auténtica participación. La solidaridad se expresa cuando cada uno personalmente y junto con los demás toma parte en la vida de la comunidad. Se informa, se asocia, hace sentir su propia voz, contribuye a las decisiones y a las opciones públicas, asumiendo responsabilidades reales para que el bien común se traduzca en toma de decisiones compartidas. En muchos ámbitos experimentamos ya una especie de solidaridad. De hecho, nuestras vidas están entrelazadas. Las economías y las comunicaciones globales hacen que aquello que sucede en un lugar produzca efectos lejanos, y las redes digitales unen en tiempo real a personas y comunidades de todas partes del mundo. Sin embargo, esta trama de relaciones no es aún solidaridad en sentido pleno si no se convierte en una decisión consciente. La fe nos invita a leer esta realidad como una llamada. No somos simplemente vecinos unos de otros, sino que estamos confiados los unos a los otros para que cada uno se haga cargo, en la medida de lo posible, de la vida y de las heridas del hermano y de la hermana. La solidaridad nace precisamente cuando decidimos no permanecer indiferentes frente a aquello que le sucede a nuestro prójimo y transformamos vínculos inevitables, económicos, culturales y tecnológicos, en itinerarios de intercambio, de cooperación y de cuidado mutuo, aprendiendo a pensar y actuar en términos de comunidad. El magisterio social ha insistido en el hecho de que la solidaridad es al mismo tiempo un principio y una virtud. En cuanto principio, expresa el orden objetivo de las relaciones entre personas, grupos y pueblos,
y alude a la conciencia de una interdependencia, por lo que el bien de cada uno pasa a través del bien de los demás. En cuanto virtud requiere, en cambio, una determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común, con una atención particular a los más débiles. El Papa Francisco ha recordado que la solidaridad es un modo de hacer historia, que construye pueblos y no simples masas de individuos. Por eso, implica estilos de vida sobrios y compartidos, capacidad de renunciar a beneficios inmediatos para abrir espacios de futuro a los demás y disponibilidad para cuestionar hábitos y privilegios, incluidos aquellos que están vinculados al consumo digital y al uso de las tecnologías, cuando impiden que los demás vivan con dignidad. En un mundo marcado por relaciones cada vez más estrechas entre personas, comunidades y naciones, la solidaridad asume también una dimensión global. Benedicto XVI señaló con fuerza el nexo entre desarrollo, justicia y responsabilidad hacia las generaciones futuras, recordando que el auténtico progreso requiere una solidaridad intergeneracional y una atención a los lazos que nos unen con el ambiente natural. Hoy esta responsabilidad se extiende también a las infraestructuras digitales e informativas como el ambiente natural. También el ecosistema digital puede ser cuidado o explotado, compartido o monopolizado. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial tengan en cuenta no solo el beneficio inmediato de algunos, sino el impacto en todos los pueblos y en las generaciones futuras. El principio de la justicia social. Para la comunidad cristiana, la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio. En el Nuevo Testamento, Jesús anuncia una buena noticia a los pobres y se identifica con los pequeños, los enfermos, los presos y los extranjeros. Así nos enseña que la justicia nace y se realiza en la fraternidad, porque el modo en el que nos acercamos a los últimos y nos relacionamos con ellos se convierte en concreto en la medida de nuestra relación con Dios y con los hermanos. La justicia, sin embargo, no se refiere solamente al comportamiento de los individuos, sino también al modo en el que son concebidas y organizadas las estructuras de la convivencia. A este respecto, el Concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a las personas humanas y a su dignidad. La justicia social se reconoce entonces por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana sin que ninguno se quede atrás. El magisterio reciente ha insistido en el hecho de que la justicia social exige una mirada cuyo punto de partida sean los últimos. San Juan Pablo II habló de una opción preferencial por los pobres, que debe marcar las decisiones personales y sociales, mientras el Papa Francisco denunció una cultura del descarte que provoca cada vez más formas nuevas de exclusión. En esta perspectiva, la justicia social exige mirar a las personas y a los pueblos comenzando por los que son más vulnerables, los pobres, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos,
las víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales. La idea de justicia social ayuda a reconocer que las injusticias no nacen solo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente. San Juan Pablo II habló en este sentido de estructuras de pecado que se oponen a la voluntad de Dios y requieren un esfuerzo de conversión personal y social. En esta perspectiva, la justicia no concierne solo a la distribución equitativa de los bienes o a la corrección de las injusticias presentes, sino que asume también una dimensión reparadora. Ella mira a recomponer los vínculos rotos y a reintegrar al que ha sido excluido, teniendo en cuenta las heridas provocadas por las injusticias, guerras, colonialismo, discriminaciones raciales o de género, violencia contra pueblos enteros y explotación. Esto puede significar restituir dignidad y voz a quienes han sido ignorados, favorecer procesos de sanación de la memoria colectiva, combatir leyes y prácticas discriminatorias y sostener concretamente a quienes cargan aún con las consecuencias de agravios sufridos en el pasado. En este tiempo, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. La difusión de redes globales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial cambia el modo de informarse, de comunicar y de acceder a los servicios. La justicia exige que se impida el surgimiento de nuevas formas de exclusión y privación de la libertad, personas y pueblos a los que se les niega o dificulta el acceso a las tecnologías básicas, comunidades expuestas a vigilancia invasiva y grupos sociales perjudicados por algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones. Un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Un examen decisivo para la justicia social hoy está representado por la condición de los migrantes, de los refugiados y de cuantos son obligados a desplazarse a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático y los desastres naturales. El modo en el cual una sociedad los trata muestra si su idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad. El Papa Francisco invitaba a reconocer en los migrantes no simplemente un problema a resolver, sino una imagen viva del pueblo de Dios en camino. Personas con dignidad, recursos y sueños que tienen derecho a ser tratadas con respeto y piden la oportunidad de poder formar parte activa de las sociedades que las reciben. La justicia social en este campo implica al menos dos compromisos complementarios. Por una parte, proteger el derecho a la esperanza de quien está obligado a partir, garantizándole vías seguras y legales, condiciones de acogidas digna y procesos reales de integración. Por otra, promover también el derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad, afrontando las causas profundas que obligan a migrar
incluidas las causas vinculadas a las injusticias económicas y a la crisis climática. Cuando estos derechos son respetados, las migraciones pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos. Nos quedamos aquí un momentito, Lulu. Fíjense, O- estos principios de la doctrina social, principio del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la solidaridad y de la justicia social. Les decía hace 15 días que nos veíamos, o la última vez que tuvimos sesión del club de lectura, que estos van a ser los principios y ya la misma lectura nos lo iba dejando claro, que van a ser los principios desde los cuales nosotros podemos generar nuestro criterio frente a la inteligencia artificial. ¿No? Porque fíjense, si antes, ¿no? El mismo documento nos lo va diciendo, si antes era quien gobernaba el Estado, ¿no? Ahora significa que quien va dictando las cosas es quien gobierna la inteligencia artificial. Es decir, el problema está en que el uso del poder no ha cambiado, sino más bien se ha movido la forma en cómo se ocupa el poder, ¿no? En este caso. Y que justamente a partir de ahí nosotros en esto de la inteligencia artificial, en lo que también va llegando hacia el poshumanismo o el transhumanismo, que significaría y lo entrecomillo, superación de lo humano en cuanto a deshacerse de lo humano, no una superación en el sentido genuino, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros nos queremos superar día a día. ¿No? En cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Pero no, acá en el post y transhumanismo la superación implica el desechar. Supero lo humano como si lo humano ya no sirviera. Y que en ese sentido, pues bueno, la antesala de esto o lo que va llevando hasta eso, pues también es la inteligencia artificial mal empleada, ¿no? Entonces, por tanto, si pensémoslo así, antiguamente ¿quién gobernaba la mentalidad? Pues quien tenía el poderío de la televisión, sobre todo de la televisión, del radio y de los periódicos, ¿no? Como los tres grandes, focos, ¿no? O ámbitos, podríamos decir, que evidentemente en estos dos, pues muchísimo más la televisión. ¿No? En este caso que es ahí lo que se iba marcando. ¿No? Todas estas plataformas de streaming, ¿no? Netflix, HBO y todas estas, pues le vinieron a dar en la torre mucho en gran medida a la televisión como la conocíamos antes de esto. Pero fíjense lo interesante, porque ahora quién dicta el cómo se deben de comportar las personas, ya no simplemente la televisión abierta, sino estas plataformas. Netflix, HBO, Disney, todas estas plataformas ahora de alguna manera han ido cubriendo esto. Pero todavía más influyente en esto pues son las famosas redes sociales, ¿no? Que también parece son las que van dictando quién o cómo tiene que ser el hombre. Y aún con todas estas, en redes sociales, pues también toda la inteligencia artificial que hay. Entonces, estos son los criterios que se nos van presentando. Hay que preguntarnos entonces por el bien común de la inteligencia artificial, o dicho de otra manera, si la inteligencia artificial afecta el bien común, si la inteligencia artificial afecta el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Si no los afecta, bienvenida a la inteligencia artificial. Si los afecta, los rompe, no podemos asumir la inteligencia artificial. Ojo con esto. No se trata de una respuesta total y absoluta de o sí o no. ¿Sale? Se trata de entender que hay formas, elementos, experiencias o expresiones de la inteligencia artificial que sí pueden promover todos estos principios de la doctrina social. Pero también hay que reconocer que hay formas de la inteligencia artificial que desdicen o contradicen estos principios de la doctrina social.
No que como ya lo vemos en el siguiente apartadito, ya hasta hoy vamos a dejar aquí, pero como vemos en el siguiente apartadito, pues el punto es el desarrollo humano integral, ¿no? Que ese es el punto de la inteligencia artificial y pues de toda la tecnología en realidad tendríamos que decirlo, ¿no? Ahora, que lo que siempre les digo, ¿no? ¿La inteligencia artificial nos sirve en este preciso momento a nosotros? Claro que sí, ¿no? El dispositivo por el cual estamos conectados, pues tiene esta expresión de inteligencia artificial, tan sencillo como eso, ¿no? Y que en este caso rompe el bien común, no, más bien intenta abonar al bien común, intenta abonar a la solidaridad, intenta abonar a la justicia social en cuanto ir estudiando esto y a partir de aquí irlo proyectando a nuestro entorno, ¿no? Ahí lo vamos entendiendo. Pero pues tampoco podemos irnos, simplemente como asumir toda la inteligencia artificial sin más. Por eso les decía, hay que generarnos de estos criterios que la Iglesia nos propone, ¿no? Y que concretamente León XIV nos presenta en estos principios que parten de la doctrina social, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya nada más otro punto que me resulta interesante. ¿Se van fijando también cómo va haciendo mención del Estado a nivel político? Y esto es importante porque reconocer que a la iglesia le toca, a la fe le toca decir, aquí está la presencia de Dios, aquí no está la presencia de Dios, ¿no? Pero es al Estado, a la dimensión política, a quien le toca generar las estructuras propiamente dichas para defender este desarrollo humano integral. Es decir, a la iglesia, no como principio, no le toca generar las estructuras. A la iglesia le toca decir, aquí está Dios, aquí no está Dios, conviene que esté Dios. Pero las estructuras, estrictamente hablando, le toca al Estado. Esto no implica, evidentemente, que la iglesia desde su ser también pueda generar ciertas estructuras, ¿no? O que mejor dicho, que las estructuras propias de la iglesia las lleve con estos criterios. ¿No? En el sentido de, por ejemplo, la educación, ¿no? Que sabemos también tiene que ser del Estado, aunque hay privada, con inspiración cristiana, etcétera, etcétera, pero que es justamente eso, ¿no? A la iglesia le corresponde decir, hey, Estado, hey, política, recordemos que tendremos que hablar del desarrollo humano integral. Y puede entrar la filosofía. Están estos mecanismos a nivel racional sobre esto. Entrará la sociología a decir, es esto, esto, esto. Entrará la medicina a decir, por aquí, por aquí. ¿Me explico? Se trata de hacer una perspectiva integral justamente del ser humano. Bien, ¿alguna pregunta o comentario de esto? Creo que es muy clarito, ¿no? Al menos esta encíclica, hay que agradecerle a León XIV, al menos en lo que llevamos leído, que pues es muy clarito, no ocupa terminajos raros como, ni mucho menos, es como muy clarito. En todo esto creo que no da a las dudas en este sentido, ¿no? Pero bueno, comentarios, preguntas, ¿todo claro? Sí, hermano. A mí me llama mucho la atención de que Papa León hace como una crítica a la iglesia, lo veo yo así, de que le hace un examen a la iglesia, ¿verdad? Que está llevando a cabo la parte que le corresponde, ¿verdad? En sinodalidad, estar en conjunto con el pueblo, con la comunidad, que se está llevando a cabo lo que le corresponde, ¿no? Entonces, hay veces que yo veo que no es así. Recuerdo que hace varios años eh, se propuso lo de la sinodalidad y pues la verdad nunca se llevó a cabo, por lo menos en la parroquia donde yo estoy, se hicieron las encuestas, quienes estaban bautizados, quienes confirmados, quienes tenían todos los sacramentos completos y nada más se hicieron las encuestas, pero nunca se salió a visitar y entonces el Papa dice, la iglesia tiene que salir, no esperar a que la gente vaya a pedir los sacramentos o incluso a
eh, porque tiene uno algún problema de familia o algo, sino que la iglesia tiene que salir para ver cuáles son las necesidades. Entonces yo me llamó mucho la atención de que era examen para la iglesia de, lo veo yo así como, estás cumpliendo con lo que te corresponde también a ti. Y nosotros también tomar la parte que nos corresponde, ¿no? También. ¿En qué sentido nosotros estamos contribuyendo también a esa humanidad que nos necesita, ¿no? A no estar ajenos a las necesidades de las personas, ¿no? Porque podemos pasar y, híjole, pobrecito, ¿qué necesidad tiene? Pero pues de decir pobrecito, pues no, eso no ayuda, ¿no? Sino como comunidad, ahorita me llamó mucho la atención de Lulú, ¿no? Que le he dicho a Sol, ¿no? Dame tu teléfono para saber cómo estás. Eso es importante, saber que las personas estemos bien, que se preocupan, es muy bonito saber que se preocupan por nosotros. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como comunidad. Entonces, esto yo pienso que es una llamada de atención, no solo para la iglesia, sino también para nosotros como seres humanos. Y estamos atentos a los demás. Ese es mi compartir. Gracias, Vicky. Sí, definitivamente podemos siempre, a mí me parece que en toda reflexión de cara al diálogo con el mundo, entendiendo el mundo como alguien que piensa distinto al cristianismo, ¿no? Y no por ello significa sin más menos o contradictorio, ¿no? Sino simplemente distinto a nosotros, ¿no? Pero me parece fundamental que siempre la reflexión puede girar en este doble enfoque, ad intra y ad extra, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, este, me pregunto cómo puede ser esto de la inteligencia artificial teniendo la inteligencia artificial como principal interlocutor, ¿no? Pero también al interno, cómo voy llevando todo esto. Y evidentemente en este caso, pues por supuesto que nos habla de la sinodalidad, ¿no? Estar ahí es caminar juntos, es reconocer esto, ¿no? Sobre todo porque en una mala perspectiva, pues la inteligencia artificial puede romper con la sinodalidad. ¿En qué sentido? Pues en que preferimos dialogar con la inteligencia artificial a con la persona, ¿no? Que es pues muy triste esto, ¿no? Cuando lo más que tienes de relaciones con la inteligencia artificial, híjole, creo que ahí hay un problema fuerte, ¿no? Más que fuerte. Y justamente confiar más en la inteligencia artificial que en un hermano, híjole, también complicado, ¿no? Entonces, evidentemente se trata de preguntas hacia afuera que repercuten en el interior o preguntas desde el interior que repercuten en el hacia afuera. ¿No? Y que justamente ahí tendremos estos momentos pues bueno, tendremos que preguntarnos, ¿no? Y también la forma en cómo hacerlo. Una ocasión que tendrá hace como un mes, 2 meses, no sé, fui a misa a una parroquia que no es a la que asisto normalmente, y el padre, estaba hable y hable en contra de la inteligencia artificial en su homilia, y que nada de inteligencia artificial y que nada de inteligencia artificial, y todo lo leía desde el celular, ¿no? Y yo digo, bueno, entonces, o somos o no somos, ¿no? Porque si es todo contra la inteligencia artificial, pues entonces, ¿para qué ocupamos estos dispositivos? No, no, no se trata de satanizar esto, pero tampoco de decir, pues todo es bueno y venga, ¿no? Justamente estos criterios. Está mal que el padre ocupe la inteligencia, dispositivos para la celebración, pues quizá no, ¿verdad? Porque pues es una herramienta, punto. Que quizá ahí los liturgos entren y digan, no, es que los libros son los que litúrgicamente tienen que estar. Bueno, perfecto, está bien, ¿no? En ese sentido se asume, ¿no? Pero de ahí en fuera, para hacer otra cosa, pues bueno, yo creo que bajo estos criterios tendríamos que ir elaborando nuestra reflexión y respuesta a su vez, ¿no? Muy bien. Pues si les parece, vámonos a descansar. Primero Dios, no, ya tenía ratito que no nos veíamos la semana pasada, no pude y pues nos eliminaron del mundial rápidamente, entonces pues habrá que esperar en lo que viene.